El ferrocarril cafetero, como propuesta de la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, cruzando la cordillera central de Colombia, es la clave para implementar un sistema intermodal de transporte de carga, articulando el corredor férreo del río Cauca con la hidrovía del Magdalena para salir hasta los mares, y poniendo en marcha la locomotora del carbón andino para darle viabilidad al proyecto. ¿A qué me refiero yo acá? A que el país ha hecho grandes inversiones en vías 4G, pero esas inversiones en vías han conducido a un sistema multimodal, no intermodal, multimodal. Es como tener una colcha de retazos. Sí, se hicieron inversiones tratando de favorecer regiones que estaban necesitadas de proyectos y por supuesto con el ánimo de conseguir un efecto electoral. Miguel, ayúdeme aquí por favor y me busca en la tableta la ponencia para yo leer de frente. Si quisiéramos un proyecto intermodal, debimos haber conectado la línea de transporte buscando un efecto. Corredores logísticos. Corredores logísticos. Ir de Bogotá a Buenaventura no se trata de la línea recta, porque esa va por Ibagué. Ir de Bogotá a Buenaventura es por donde esté la cadena de valor. ¿Por dónde voy de Bogotá, del altiplano a Buenaventura? Si es la cadena de valor, miren ustedes que el río Magdalena tiene un potencial equivalente a 150 trenes del Cerrejón por día. La pregunta es, ¿paso por La Dorada con ese potencial o por Ibagué, donde un tren se puede llenar en una semana? Contra otro que la capacidad es 150 trenes del Cerrejón por día. ¿Por dónde? Segundo, viniendo por el Orinoco, he visto que Colombia ha tenido una propuesta de subir por un río que es el Guainía, cruzar por el Huila y salir a Buenaventura. Es un concepto de línea recta. Pregunto, si yo estoy en el Orinoco, ¿acaso la cadena de valor no me invita a subir al altiplano, que es el centro de generación de carga del centro de Colombia? ¿Por qué pasar el Huila? ¿Por qué cruzar por...? Entonces es el meta. Tercero, he visto también otro error en el sistema que ha propuesto Colombia. Navegando por el Magdalena se meten por el Putumayo, pasan a Pasto y entonces a Tumaco. Si yo estoy en el Amazonas, pregunto, ¿acaso la cadena de valor no es llegar a Quito, que ese valle es tan grande como el Valle del Cauca, con una fertilidad enorme, y es el centro de generación de carga de todo el Ecuador? ¿Cómo va a competir el Valle de Atriz en Pasto con el Valle de Quito? ¿Y acaso no es cayendo a Manta en vez de caer a Tumaco? Bueno. Tercero, he visto otro corredor logístico propuesto en Colombia por toda la costa Pacífico, desde Urabá hasta Buenaventura. Por la costa, ¿cuál es la cadena de valor? Ver el paisaje del mar nomás. ¿Por qué no subir de Urabá a Bolombolo y nos acercamos a Medellín, que es un centro de generación, y caer al pasar por el norte del valle o por Risaralda, que es el centro de gravedad del occidente colombiano, donde se genera el 30% de la carga y el 40% de la carga y el 30% del Producto Interno Bruto, y salir a Buenaventura? ¿Por qué no vemos que el corredor logístico Urabá-Buenaventura no va por la costa del Pacífico, sino que pasa por Bolombolo, por el eje cafetero y el norte del valle? Bueno, conclusión, en Colombia no sabemos qué son corredores logísticos. No sabemos. Y si no sabemos qué son corredores logísticos, las plataformas logísticas las vamos a poner donde no es, donde no corresponde. Porque se implementan esas plataformas logísticas en lugares donde se cruzan corredores logísticos. Unos que vienen del Orinoco y del Amazonas y otros que van de océano a océano. Tercero,
Y no podemos confundir el Canal de Panamá con un corredor logístico. Eso es un paso. Y lo que voy a proponer entre Urabá y Cupica no es un corredor logístico, es un paso interoceánico. ¿Por qué? Por lo que señalé en la primera imagen. Hay una circunstancia que Colombia la tiene que advertir. Y esto es la esencia de lo que voy a dar ahora. Dice, además, con el advenimiento de la troncal interoceánica por el nuevo Canal de Panamá, sumado al desarrollo portuario de Urabá, Colombia podrá sacar ventaja estableciendo un paso interoceánico entre Urabá y Cupica mediante el ferrocarril verde pasando por Chigorodó y Vigía del Fuerte, complementado con la hidrovía del Atrato. Les voy a comentar, este proyecto le duplica el Producto Interno Bruto a Antioquia. Es de esa magnitud. Porque lo lleva a cifras no iguales, pero sí más o menos comparables con las que tiene Panamá. No iguales, pero sí cifras significativas. Cifras significativas. También se propone, además de la extensión del sistema ferroviario desde Buenaventura hasta Urabá, y desde el altiplano hasta el eje cafetero, por lo menos 2 plataformas logísticas dotadas de puerto intermodal, polígono industrial y zona franca, como infraestructura complementaria ubicada en los nodos donde se cursan los nuevos corredores logísticos. Uno de los artículos más significativos que se encuentran en la prensa colombiana de todos los tiempos, escúchenme, es que he revisado muchas cosas para atrás, es de una de las mentes más lúcidas de Colombia, Gabriel Poveda Ramos. Está aquí, por supuesto, la imagen de él en las fotografías, en el mosaico de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Gabriel Poveda Ramos. Es la mente más lúcida en proyectos mineroenergéticos de Colombia. A mis alumnos en Economía del Transporte les enseño que hay industrias que tienen que estar de manos del consumidor, donde se hacen manufacturas, y también les enseño que hay industrias que tienen que estar de mano del lado de la materia prima. Estas segundas son las que tienen que quedar en la región mediterránea de Colombia. Estoy hablando del corredor del río Cauca, por ejemplo, el cañón del Cauca, desde Antioquia hasta el eje cafetero. En el Valle del Cauca, el fértil valle sepulta todos los yacimientos mineros. Y Gabriel Poveda escribe un artículo, bueno, no lo escribe él, le comenta a Juan Gómez Martínez de todo lo que se puede hacer con la energía de Pescadero y Tuango, diciendo, no la exporten, denle valor agregado y monten industrias químicas de base minera. Y aparece con un listado. Y también en el proyecto minero, en el Plan Minero de Caldas 2010-16, identifica 30 plantas que en promedio le podrían estar incrementando a Caldas entre 1/4 y medio punto del PIB, cada industria de esas. Por ejemplo, de las calizas que vienen por el lado del Tolima, por el oriente caldense, llegan hasta San Miguel, en el corregimiento de Sonsón, o las que vienen desde Villa María y llegan hasta Sonsón y pasan por todo el norte de Caldas. Se pueden tener plantas de cianamina, se pueden tener de carburos, de fertilizantes y de cementos, y en este momento creo que en Sonsón hay un proyecto para una planta del orden de 1.000 a 1.500 millones de pesos. Eso vale una planta de cemento, pues importante para que sepa. Y entonces no estoy hablando de una fábrica de triciclos. Los proyectos químicos de base minera son plantas como una acería, como una cosa de esas. Dice, también se propone, además de la extensión del sistema ferroviario desde Buenaventura hasta Urabá y desde el altiplano hasta el eje cafetero, por lo menos esas 2 plataformas dotadas del puerto multimodal, dotadas del polígono industrial y de la zona franca. Y cuando digo el polígono industrial son esas plantas, y cuando estoy diciendo esas plantas con zona franca es para no repetir la triste historia de Buenaventura, que cada año le ingresan a Buenaventura 5.5 billones de pesos de impuestos, pero como no hay industria no se generan eso es un enclave económico.
es un enclave económico. Pasemos a la siguiente entonces. El Triángulo de Oro de Colombia. Donde está ese triangulito, pues bueno, si extendiéramos nosotros el territorio hasta Santander, estaríamos con el 75% del Producto Interno Bruto, sin incluir a Pasto, a Nariño, perdón, y a Putumayo, pero sí hasta los Santanderes. Pero con un círculo de 200 kilómetros cuyo centro es esa ramita de café, más o menos la zona del eje cafetero, ahí tenemos nosotros que se está capturando el 55% de la población de Colombia y el 60% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el año 2016, Bogotá era casi el 26%, seguida de Antioquia el 14%, el Valle del Cauca el 9,7%, además Cundinamarca participó con el 5,6%, estoy diciendo que Cundinamarca y Bogotá son el 26%. El Chocó estaba con el 0,4%, el eje cafetero está con el 3,6% del Producto Interno Bruto. Los mares de Colombia. De niño me enseñaron las fronteras de Colombia y entonces pude entender a esta edad por qué tenía más visión marítima Bolivia que Colombia. Antioquia por primera vez está viendo Urabá. Con el desarrollo portuario que les voy a comentar ahora, es impresionante. Es que Urabá le reduce a Bogotá o al altiplano el 20% la distancia saliendo al mar con relación a Cartagena. Y si a usted le reducen la distancia un 26%, las exportaciones pueden crecer el 60%. Porque en la proporción en que se reduzcan los costos de transporte, las exportaciones crecen 3 veces eso. Bueno, depende de los sectores, hay sectores donde pueden crecer más todavía, pero dejémoslo así de ese tamaño. Entonces no hemos visto Urabá. Y hemos estado en Caldas incluso, nosotros pensando en Tribugá, les voy a mostrar las limitaciones que tiene Tribugá, para que sepan que la mejor alternativa para salir al Atlántico la tiene Antioquia. Por fortuna apenas acabó de mover a la RAP, a la región de planificación, administrativa de planificación del Caribe, porque estaba con el eje cafetero haciendo una RAP pequeña, que no somos nada comparados con la RAP central, donde está el 40% del PIB, donde están Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Meta, bueno, ese tipo de cosas. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice acá, primero el comercio se estableció en el Mediterráneo, y en épocas de Enrique el Navegante, quien nunca navegó, le dejó en herencia a su sucesor en el trono de Portugal la forma de abrir un paso por el sur de África, y Portugal, que era el país más pobre de Europa, pasó a ser una de las naciones más ricas cuando entra al Atlántico. ¿Por qué no pensábamos que Colombia es el Portugal del siglo XXI? Y que Antioquia allí tiene la llave maestra en un desarrollo portuario, como el caso de Urabá, si lo fortalece con un paso interoceánico saliendo a Cupica. Eso es viable, tiene la llave Antioquia para hacerlo. Es muy difícil esa mirada. Tiene más visión marítima Bolivia que Colombia. ¿Por qué perdimos nosotros mar con Nicaragua? Estamos pendientes de los callitos. Las decisiones se toman en Bogotá y todos pendientes de dónde iban a hacer el chalet. Y entonces le dijeron a Colombia, usted queda con los cayos, y Panamá no estaba pendiente de los callitos. No pensaba en chalet, sino en el mar. Ahí estaba la riqueza. Y les dio el mar. A cada uno le dio lo que quería. Bien. Según la Superintendencia de Puertos y Transporte, las nuevas zonas portuarias de Colombia en 2014 movilizaron 185 millones de toneladas, cifra equivalente al 98% del comercio exterior de Colombia, donde la carga de contenedores participó con 2 millones de contenedores de 20 pies, de los cuales 1,6 son para el Caribe, y en el Caribe se distribuyen por cada 10 contenedores, 6 van a Cartagena, 3 a Barranquilla y 1 a Santa Marta, y la cuarta parte para el Pacífico,
500.000 contenedores. Mientras en su orden Cartagena, Barranquilla y Santa Marta respondieron por el 70% de los movimientos, por Buenaventura se movilizó el 30% de la carga en contenedores del comercio exterior de Colombia. Esto ya nos está diciendo que hay una asimetría profunda entre lo que tiene valor agregado, porque lo que tiene valor agregado en su mayor parte va para el norte y no va para el Pacífico. Y vamos a entrar en la Alianza Pacífico, pero no se entra en la Alianza Pacífico con barquitos que son 5 veces más costosos que los barcos Suez, con barcos Panamas. La clave para entrar al mercado del Asia es aprovechar los super post-Panamas o barcos tipo Suez, donde los fletes caen 5 veces y abriéndose una nueva ruta para el Pacífico, donde vive la mitad de la población del planeta y se generan 2/3 del Producto Interno Bruto Mundial. Estamos muy preocupados por la trocha angosta de los ferrocarriles. Cisneros, también está aquí Cisneros, pues un cubano que fue invitado por los antioqueños, trabajó el ferrocarril de Antioquia. Con el ferrocarril de Antioquia bajaron 20 veces los tiempos y costos de movilizar una mercancía con relación a la mula entre Medellín y Puerto Berrío. Con el cable aéreo también cayeron 20 veces los costos y tiempos. De 10 días pasamos a 10 días. En el caso de Antioquia, cuando se inaugura el túnel de la Quiebra, además diseño de un ingeniero de pregrado, el túnel de la Quiebra, una maravilla, que fue durante un gran tiempo uno de los emblemas en los túneles de América Latina, el túnel de la Quiebra. Una carga que valía 200 y pico en mulas quedó valiendo 9,70 y se demoraba 21 días y en un día bajaban el tren a Puerto Berrío. Ese es el impacto de los ferrocarriles. Pues bien, ahora también voy a hablar del impacto de los ferrocarriles en el sistema intermodal, porque estamos todavía pensando en el modo carretero. Modo clave para un sistema intermodal. Dice, si el transporte carretero cuesta 3 a 4 veces más que el ferroviario, y si el transporte carretero cuesta 6 veces más que el transporte por el río, para implementar un sistema estructural del transporte que resuelva la condición mediterránea de Colombia, tenemos que implementar la navegación del río y montar los trenes. Empujar por cada caballo de potencia en agua arrastro 1000 kilos, por cada caballo de potencia en una locomotora 500 kilos, por cada caballo de potencia en una tractomula convencional con pendiente cero, 160 kilos. De ahí estoy entonces obteniendo por qué el río es 6 veces más económico que el tren y por qué, que la carretera, y por qué el tren es la mitad del costo del río. Pero eso es cierto con carga suficiente. Una carrilera da hasta 10 tráficos, mejor dicho, una carrilera puede dar 10 movimientos de tren por día. La Drummond da 9,2. Perdón, Cerrejón, la Drummond da 8,5, no puede dar más. Querían duplicar las exportaciones, lo lograron pasando de 30 a 60 millones de toneladas, haciendo una segunda línea férrea. Y un tren para ser rentable necesita 1 o más movimientos por día, no un tren cada semana, eso no es rentable. Entonces la clave de las hidrovías y los trenes es carga suficiente, vamos a resolver eso acá. La variante férrea de Lobo Guerrero con sus viaductos y túneles, además de reducir en cerca de 100 kilómetros la ruta a Buenaventura, evitando bajar hasta Yumbo y subir a la cumbre, pues hasta el viaductos y además de 100 kilómetros menos. Tengo un tío mío manejaba una finca en la cumbre, es el Alto, para ir de Yumbo a Buenaventura, hay que pasar la cordillera. Y recuerdo todavía 2 locomotores empujando 5 vagones. Eso no puede ser así. No puede ser así. Los trenes, la muerte de los trenes está en la pendiente. Ahí está la muerte de los trenes. La variante férrea de Lobo Guerrero entonces es una condición importante para tener un desarrollo fiable del sistema
Ferro del Pacífico. El ferrocarril del Pacífico tiene unos problemas estructurales que pasan por eso. El número 1 es la carga, el segundo es la pendiente, subiendo la cordillera. Y el ferrocarril cafetero, que les voy a mostrar ahora, es un tren a baja altura que cruza un estrechamiento que tiene la cordillera central. Tiene solo 2 zonas estrechas, donde está la línea, y la segunda es al norte de Cerro Bravo, con una diferencia. La diferencia son las rocas. Las rocas en la línea son rocas muy malas. Entonces, cuando las rocas son muy malas, el túnel vale 3 veces más o 2 veces más con el autosoporte, y el tiempo que tarda puede durar 3 veces más o 2 veces más con relación a un túnel que tenga autosoporte, lo que significa que un túnel como la línea, tunelar vale, digamos, 2 a 5 o a 6 veces más que lo que cuesta hacer un túnel por grano de horitas, como lo es el stock de Manizales o el batolito antioqueño, que es un tipo de granito. El túnel no necesita autosoporte. Nosotros, los hermanos míos, han tenido a cargo la sacada del agua del túnel de la línea. Entonces, bueno, están tratando el agua que sale de allá como 240 litros por segundo, y por otras circunstancias, cuando se estaba diseñando eso con el ingeniero Manuel García López, estuvimos hablando algo acerca del riesgo volcánico, y entonces por eso también tuve la posibilidad de conocer el túnel, las características del túnel de la línea, con decirles que cuando se licitó el túnel se tenía un horizonte de 700 metros fallados, y la realidad es que la longitud fallada es 3 veces superior, en el mejor de los casos 2100, incluso hablan de un poquito más, la longitud fallada del túnel. Esa incertidumbre es mortal para un túnel. No solamente la incertidumbre de que usted esperaba una cosa y le va peor, sino también el sobrecosto en tiempo y haciendo el soporte a los túneles. Bueno, digamos en el oriente de Manizales, es para pasar del río Huacaica al río Guarinó, digamos, podría llamarse el túnel Guagua, pero yo lo he hablado, Huacaica, Guarinó, he hablado del túnel Cumanday por estar vecino al complejo volcánico de Cumanday. Cumanday, nariz humeante en lengua quimbacha, para aludir al Ruiz. Hitos del transporte fluvial en Colombia. Entonces, primero que todo quiero subrayar que Hidrochina hizo un estudio del río Magdalena y encontró que la capacidad de ese río equivale a 500 millones de toneladas al año. Doctor Gabriel, es lo que mueven los trenes en Estados Unidos en el año, 500 millones de toneladas. Eso equivale a 150 trenes del Cerrejón por día. Esa es la capacidad del Magdalena. Por lo tanto, la capacidad del Atrato, en el peor de los casos, es de 70 trenes del Cerrejón por día entre Urabá y Vigía del Fuerte, y de 50 trenes del Cerrejón por día desde Vigía del Fuerte hasta Quibdó, y estoy hablando para un total de 500 kilómetros, porque el Magdalena son 900 kilómetros hasta Honda, y no estoy incorporando 400 kilómetros adicionales que hay desde Honda hasta Luela, hasta Neiva, porque era el segundo tramo navegable del río Magdalena. Y el río Cauca, usted que es del valle, es navegable solamente desde Cartago hasta Cali. No es navegable en el cañón del Cauca, cada 5 a 7 kilómetros hay rápidos. Entonces no, tenemos una dificultad. Ese es el cañón del Cauca, esa es la característica geológica de esa. Entonces, en el caso del proyecto Yuma, se ha pensado recuperar el río y hacer una construcción y adecuación de puertos. El río Magdalena permite tener unas plataformas logísticas, una en Puerto del Río, otra en Barranca, otra en La Dorada, Honda La Dorada. Son los nodos. ¿Para qué? Descargar la zona de las áreas de producción y vincular los centros de consumo de Santander, al igual que Antioquia y al igual que lo que es el altiplano y el eje cafetero. La hidrovía del Magdalena, el río Magdalena. También tengo aquí la del río Meta,
que son 850 kilómetros navegables el 90% del tiempo. Hay algunas partes con algunas dificultades que se pueden salvar, son poquitas algunas dificultades, pero en la colonia se pensaba que la conexión entre Europa y la Nueva Granada era el río Meta. Por supuesto que el problema del río Meta es la degradación que hemos tenido de las cordilleras, lo mismo que está pasando con el Magdalena, cuando hemos deforestado las cuencas y toda la sedimentación arrecia. Y está el río Atrato, que son 500 kilómetros, como yo lo había comentado, hasta Quibdó. Siguiente imagen. El transporte férreo. Esa es una imagen del ferrocarril de Caldas. Esa estación se inauguró y el tren, por lo tanto, en el año 27, pero salió en el año 15 desde Cartago, y la persona que era el enemigo de este proyecto, hermano de Aquilino Villegas, José Ignacio, le tocó poner el primer riel porque era gobernador en su momento. Y tuvo muchos problemas. Cuando estaban subiendo a Pereira, en una noche tormentosa se destruyeron 8 kilómetros de banca. Pero lo peor está por venir. Llegando a Chinchiná, que era muy fácil, le rindió enorme, después de un verano intenso, el día que inauguraron la llegada a Chinchiná vino gente de todos los lados. Y entonces esa noche hubo una lluvia torrencial y se destruyeron 10 kilómetros de vía férrea construida. Y entonces los enemigos ahí sí que arreciaron, y ahora para subir a Manizales. ¿Y cómo van a hacer? Si era la parte fácil, no se los habíamos advertido. Empezó también el proyecto funcionando cuando salió de Cartago con 9.000 pesos por kilómetro, de los cuales el Estado da 7.000. Después estimaron que podía, cuando construyeron el túnel de Consote, se dieron cuenta que los costos eran otros, etcétera. Entonces estimaron el costo de kilómetros 25.000 pesos en el año 24, cuando reinició, de los cuales el Estado daba 9.000 pesos por kilómetro para la construcción de este ferrocarril. Lo que sí quiero señalar es que el impacto de los ferrocarriles cafeteros en Colombia ha sido comparable al impacto del Canal de Panamá, inaugurado en el año 1855, y también comparable al impacto de los ferrocarriles en Estados Unidos, ferrocarriles costa a costa, o a los ferrocarriles en el caso de Argentina y Brasil. El impacto de los ferrocarriles, yo creo que ya se los comenté cuando comenté que era el tren el ferrocarril de Antioquia y el cable aéreo Manizales-Mariquita, reduciendo 20 veces no solamente costos, sino tiempos de exportación. Pero hoy, los ferrocarriles son apenas el segundo medio más utilizado de transporte de carga en Colombia, a pesar de ofrecer mayores velocidades y economías. Tiene como carga básica el carbón de exportación en la costa norte, y salvo el renglón minero, desde mediados de los años 90 el transporte viene paralizado. Siguiente, la cuenca del Pacífico. En esta imagen podríamos estar observando cómo son las curvas de rendimiento. En el eje de las X tengo cantidad de contenedores. Aquí tengo entonces otra variable que me dice a mí la potencia del sistema. Y entonces aquí tengo una curva que me revela a mí cómo va creciendo esta variable. Aquí tengo la otra que es la de la velocidad. Entonces prácticamente se vuelve plana desde este momento, y puedo observar cómo los barcos Panamá de 4.500 contenedores están en este punto, mientras que los de 12.500 están en este nivel de potencia. En conclusión, de esta curva es de donde se puede inferir lo que ya les mencionaba a ustedes, que el transporte por el río es 6 veces más económico que la carrilera, pero también se puede inferir en esto, para el caso de los barcos, que los barcos Panamax pueden tener 5 veces superior los costos a un barco de tipo Suez, y hoy en día ya estamos con barcos de 18.000 contenedores, aunque la variación no es tan acentuada, porque estaríamos pasando de 2 centavos contenedor milla a 1.2 centavos contenedor milla el costo del flete. Vamos con la siguiente imagen.
Aquí hablamos de la precaria competitividad del transporte en Colombia. No, perdón, antes de esa. Así esta, sí. Aquí vemos cómo es la carga de compensación. Cuando yo voy, por ejemplo, de Asia a América y de América a Asia, vemos que es más lo que sale de Asia para Norteamérica. Aquí veo de Asia a Europa y de Europa a Asia, es más lo que sale de Asia hacia Europa que lo que retorna. Y aquí tengo el movimiento que hay entre Norteamérica y Europa, son más o menos similares los flujos. Lo segundo que puedo observar en esta curva es que a lo largo del tiempo el comercio está creciendo con una curva que trata de ser exponencial. En general, vamos a ver otra curva más adelante, más explícita que esta. El crecimiento del comercio está prácticamente 1,5 o 2 veces el valor del PIB. Eso es lo que está creciendo el comercio de forma global. Si en Europa los puertos se suceden cada 100 kilómetros, los puertos importantes, entonces Colombia podría tener varios puertos en el Pacífico. Varios puertos, ¿por qué no? Pero puertos importantes, puertos grandes, ya es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque los puertos grandes tienen que estar en la línea troncal del movimiento de contenedores, y entonces esa línea troncal que ya va a llegar por Panamá, pues la puede aprovechar Urabá, de pronto la podría aprovechar Buenaventura más o menos a distancia, y eso para que lleguen barcos grandes allá necesitan entonces unos calados suficientes y unas instalaciones adecuadas, que no se pueden tener en cada puerto de estos. Esa es la razón por la cual hemos dicho que la forma de fortalecer dos nodos que participen, dos puertos que se constituyan en nodo de la línea troncal, es que estén articulados por un paso interoceánico. Una cosa es Urabá y Cupica sin tener interconexión, y otra cosa es sueltos. No tienen la misma capacidad. Porque si tienen la hidrovía y un ferrocarril y se pueden conectar, resulta que Panamá no está en capacidad de satisfacer un crecimiento exponencial. Y si no está en capacidades de satisfacer, o lo hará Nicaragua con su canal, o lo hacemos nosotros. Entonces tenemos una situación preferencial para lograr esa meta. Siguiente. Y aquí tengo los costos del transporte en Colombia. Podríamos decir que el plan maestro de transporte intermodal de transporte aún persiste en el modo carretero para la salida de carga al mar en lugar del ferrocarril y de las hidrovías como fundamento de intermodalidad. Si la intermodalidad con trenes e hidrovías puede reducir 3 veces el costo de exportar en Colombia, estoy diciendo, miren esto, bajarlo a la tercera parte. Ese es el costo de infraestructura, digamos así. Además de una reingeniería adecuada en la componente logística, como la que se ha logrado en la eficiente operación portuaria. Miren los costos de operación portuaria en Colombia muy pequeños. Esto no hay forma de reducirlo, miren aquí los grandes, los demás. Nosotros somos comparables a lo que hay por acá. También se podría reducir la tercera parte del costo del control de aduanas, y a la mitad el de preparación de documentos para exportar. Estoy diciendo, esta barra se puede ir a la mitad y esta a la tercera parte comparado con lo que hay por acá. Esa es una circunstancia. Voy a decirlo de otro modo. Mover un contenedor desde el altiplano a Buenaventura vale $2.100. Mover un contenedor desde el altiplano a Cartagena, $2.600. Ese mismo contenedor llevarlo al Asia vale $1.500. Es más barato moverlo por el mar. Ahí lo ven ustedes esa cosa. ¿Y por qué si en Perú cuesta $800? No buscar cómo sacar nosotros los contenedores al mar a más bajo costo. La clave está en el tren y las hidrovías, que reducen los costos mínimo 3 veces. Por eso digo yo que hay que reducir 3 veces el costo de mover esos contenedores. Siguiente.
El panorama de los ferrocarriles en Colombia, estamos viendo que hay un histórico que ha llegado a 76.8 millones de toneladas. Eso es un histórico. Ya les decía ahorita que los trenes en Estados Unidos mueven 500 millones de toneladas, que el río Magdalena son 500 millones de toneladas, y en los ferrocarriles estoy con un histórico de 77 millones de toneladas, 76.8. Eso para que tengamos esa referencia. Y en 2015 en tractomulas y otros camiones se movilizaron en Colombia el 73% de la carga, mientras que por ferrocarril apenas el 26%, con ese histórico para el año 2012, del 2012 por supuesto. Y por el sistema fluvial el 1%. Además, según el Plan Maestro de Transporte Intermodal, en los 222.000 kilómetros de vía para el sistema de transporte, la red fluvial de ellas poseía 8%, la línea férrea menos del medio y el modo carretero el 94%. En Colombia el movimiento es carreteras. El estudio Destrabando las arterias para América Latina sobre el problema del coste del transporte, que usa 3 escenarios, Colombia, Brasil y México, encuentra en el año 2010 en la publicación una reducción del 10% del transporte puede permitir que las exportaciones crezcan un 30%. Conclusión, si Antioquia quiere exportar, puede multiplicar por 3 las exportaciones montando los trenes, así de sencillo, pero con carga suficiente, porque si no tienen carga suficiente no caen 3 veces los fletes, que es lo que se espera con el sistema férreo comparado con la tractomula. Para el banco, según la estimación más conservadora, si una reducción del 10% en la cantidad de productos importados y exportados, crecería el 9 y el 10%, es decir, como mínimo, si se reduce una cantidad, en esa misma cantidad crece. Oiga pues para acá. Pero en un escenario favorable, la expansión asociada a esa reducción de costos sería el 6 veces, 66%, para productos manufacturados, y de 7 veces para los minerales y metálicos, y de 5 veces para los productos agrícolas. Como estoy hablando de cifras que varían de 5 a 7, de una cantidad hasta 3, hasta 5 o 7, por eso yo hablo de 3 veces. Siguiente, gracias. Mientras día a día la Drummond y el Cerrejón exportan 90 millones de toneladas, movilizando 9 trenes de 10.000 toneladas por día. El ferrocarril del Pacífico no ha podido consolidarse, dado que solo logra movilizar hasta 240.000 toneladas por año. Me explico. Si el ferrocarril del Pacífico va a movilizar en un año 240.000 toneladas, son 24 trenes del Cerrejón en el año. Es decir, un tren cada 15 días. Pero como un tren del Cerrejón son 4 trenes de montaña, los trenes del Cerrejón en trocha estándar son trenes de 100 vagones, de 100 toneladas cada vagón a 100 kilómetros por hora, 100, 100, 100. Y los trenes de montaña son trenes de 50 vagones, vagones de 50 toneladas y a 50 kilómetros por hora. Es decir, podríamos decir, y es como se calcula esto, que un tren del Cerrejón son 4 trenes de montaña. Entonces, si el Pacífico está pensando en 240.000 toneladas, que son 24 trenes al año, por lo tanto un tren cada 15 días, estoy hablando de un tren cada 4 días. No es rentable un ferrocarril con 4 trenes por día. Necesita siquiera uno. Y tampoco puede mover más de 10 trenes por día. Miren que Cerrejón mueve 9,2 y la Drummond 8,5 trenes del Cerrejón por día. La mitad cargados y la mitad descargados, son 20 movimientos, menos de 20, 10 y 10, ¿no? Dado que en contenedores Bogotá solo genera 6 millones de toneladas anuales y que la carga movilizada por el río se estima en 8 millones de toneladas año, mientras contamos con petróleo, habrá que implementar la locomotora del carbón andino para hacer rentable el sistema de barcazas.
Colombia tiene 3 años, máximo 5 de petróleo para estar produciendo 1 millón de barriles por día. Se acabó el petróleo en Colombia, se acabó. Eso es una realidad. Y entonces estamos dragando el río Magdalena. Ahorita les voy a mostrar que el río Magdalena lo que mueve es petróleo. Si se acaba el petróleo, ¿qué vamos a mover por el Magdalena? Hay que sacar el carbón, hay que sacarlo. ¿Qué es que cayó el precio del carbón? Sí, cayó el precio del carbón. ¿Y cómo les fue que la Drummond y el Cerrejón? Ya les voy a comentar algo más de esto. Duplicaron las exportaciones. ¿Cómo? Doble línea férrea. ¿Y por qué ellos sí pueden y el país no puede implementar la locomotora de carbón? Aquí tengo el Magdalena. Observen las barritas azules allá. Eso es lo que ha movido en un lustro o en 6 años el río Magdalena. Lo azulito es el petróleo. Y los hidrocarburos. Y el carbón es el naranja, no aparece ahí. Y otros productos es el oscurito. Habría que sustituir ese azul por carbón, porque entonces ¿para qué estamos dragando el río Magdalena? Las barcazas con poquita carga no son rentables. En el caso del Magdalena, se ha pensado tener un canal navegable de 48 metros. Hay que hacer unos dragados adicionales desde Barranca hasta La Dorada. Han pensado escarbar 6 pies hacia abajo. Al doctor Augusto, en su momento, yo tuve la posibilidad de participar en esto, asesorar este proyecto antes de que naciera Cor Magdalena. Y lo que logramos nosotros desarrollar era un sistema que tuviera las siguientes características. 1, barcazas de gran capacidad, pero entonces que no fueran muy largas para no acomodar el río a las barcazas, sino las barcazas del río, por los meandros. Lo que ha pensado Cor Magdalena, inicialmente con los Hidrochina, con 10.000 toneladas, eran 4 dobles barcazas y un remolcador. Y entonces los radios de curvatura eran 600 metros. Los meandros son mucho más fuertes que eso, entonces no. Y segundo, también no bajar más de 1,20 en las barcazas, más los cabeceos del bote, 1,50, por lo menos hasta honda. Porque si me pongo a escarbar el río, entonces seco los meandros y hago un daño ecológico. El transporte verde es eso, doctor. Tengo un artículo que lo llamo así, el transporte verde en el Magdalena, lo presenté en un foro en Onda con varias instituciones. Manuel González Becerra estuvo coordinando ese grupo. Entonces hay que pensar en el río, en lo verde. Segundo, también cuestiono la construcción de diques o jarillones en el río. No, el río en donde, ya les voy a mostrar lo último, unas imágenes de esa, donde el río es inestable y que haga lo que se mueva y esté dragando donde usted necesite y no más. Pero no fuerce el río a que se vaya por un lado, no se pelea con el río. Eso es otro concepto importante en términos de transporte verde. Bueno, de todos modos, aquí lo importante es que en el Magdalena, en algún momento yo sugerí 5.000 toneladas en vez de 10.000, pero los bajaron a 7.200 y el radio de curvatura, que era de 600, cae a 400 metros. Me parece que todavía es un poco fuerte el radio de curvatura. El segundo asunto es que la velocidad del río es de 3 nudos y cuando hicimos el proyecto buscamos navegarlo con embarcaciones de 7 nudos. Para que diera 4 nudos de rendimiento y en una semana pudiéramos remontar los 900 kilómetros del río. A lo que quiero aludir acá es que el asunto de tener embarcaciones más grandes no necesariamente es más económico, porque si se demora un mes es como si el río fuera 4 veces más largo, así de sencillo. Esa es la reflexión. Ferrocarril cafetero. Siguiente. Ese es el ferrocarril cafetero. Inicialmente, el año pasado acabé un trabajo de consultoría, la interventoría del Manual de Túneles de Colombia. Ese manual lo hizo la Universidad del Quindío con una universidad chilena y una universidad de Austria. Me parece un trabajo loable que lo haya hecho la Universidad del Quindío, porque es que si en Colombia alguien tiene experiencia en minas es la Escuela de Minas, es que hasta su nombre lo dice, no hay que hacer mucho esfuerzo para eso. De todas maneras, con mucha dificultad se hizo ese manual.
Y hubo cosas que uno hubiera querido, como meter tuneladoras, no las quisieron meter, que porque eso es máquina de perforar. Los hermanos míos tienen una empresa con tuneladoras, el hijo mío ya trabaja en eso, y él sabe que una tuneladora no solamente perfora, sino que hace muchas cosas. Ese es un concepto importante que quedó prácticamente excluido del manual. La otra cosa es la dimensión del riesgo. Luché mucho, y esto lo voy a decir porque hay que decirlo aquí en Antioquia, el túnel del Toyo, esas son rocas con alto nivel de incertidumbre. No tiene sentido que el túnel del Toyo lo hagan una alianza público-privada, eso que lo haga el Estado. Cuando hay alto nivel de incertidumbre en un proyecto, el Estado no le debe trasladar eso al particular, lo quiebra, así de sencillo. Entonces hay que poner mucho cuidado de eso, porque es la suerte de un proyecto estratégico y necesario, además, necesario. Lo mismo diría para la variante de Lobo Guerrero, hay que perforar 40 kilómetros de túnel para ir a Buenaventura, hay que tener esas consideraciones. Les voy a decir esto, cuando yo veo este edificio, yo veo esta columna y yo sé cómo son las demás. La incertidumbre en una obra hecha por el hombre es del 4 al 6%, muy bajita. Pero en un túnel, la incertidumbre en Estados Unidos y en Europa es del 30%. Y en el trópico andino, donde las rocas no son fundamentalmente sedimentarias, sino que hay volcamiento, plegamiento, fracturamiento, vulcanismo y todo eso, y hay suelos especiales por el clima y todo eso, la incertidumbre puede subir el 50%. Entonces, cuando los proyectos tienen un alto nivel de incertidumbre, enseñan la mecánica de suelos, que hay que recurrir al método observacional propuesto por PEC y TERSAC y toda esa cosa. Y segundo, la forma de contratar no vale tanto y en tanto tiempo, sino deme un rango y en cuánto tiempo lo hace, o otro rango. Y segundo, y el método observacional es que usted diseña eso, no puede ponerlo con valores convencionales de tiempo porque se quiebra, ni tampoco dice sobre seguro, pues como para no quebrarse porque sale muy costoso, sino que usted va administrando y monitoreando las variables de incertidumbre y va ajustando el túnel y lo saca razonablemente por el costo y en el tiempo que es. Eso es entonces, este túnel va a conectar la hidrovía del Magdalena con el corredor del Cauca en Irla, y por lo tanto, cuando yo estoy en Irla, puedo ir por Bolombolo a Urabá, y también puedo ir desde Irla por Lobo Guerrero a Buenaventura, y se establece ahí, en ese escenario, un lugar para una plataforma, para implementar los elementos de una plataforma logística. Ya voy a mencionar qué elementos van. La más importante de la zona andina colombiana, porque quedo de cara a Urabá, que es una cuenca interoceánica, y del lado del Pacífico, que es la gran cuenca, allá se mueve el 30% y aquí el 70% del Producto Interno Bruto Mundial. Desde ahí, miren la importancia de Urabá para eso. Y en el río Magdalena, entonces el río Magdalena, si yo puedo salir por aquí a Urabá, ¿qué? Pues que salga a Cartagena, porque es que el tren vale el doble del río, entonces así sean 900 kilómetros, el río le va a salir los fletes a mitad de precio. Entonces también tiene juego una plataforma logística en La Dorada, con el río Magdalena. Siguiente, y aquí tengo el carbón andino. El más malo es el de Antioquia, el carbonífero de Antioquia es el más malo. Oigan pues, es carbón térmico 1A. ¿Qué significa, doctora, 1A? Inmejorable, ¿sí lo que sí? Es como ser de la SAI, inmejorable. Ese es el carbón andino, 5.000 calorías por kilo, bajo en azufre, bajo en volátiles y de alto poder calorífico, carbón duro. Ese es el carbón de Antioquia, y es el más malo de Colombia. Dígame el del Cerrejón, que es de 6.000 calorías por kilo, por eso se duplicaron las exportaciones. Y todavía está a lo mejor por venir, el de Cundinamarca y Boyacá es de 7.000 calorías por kilo. Entonces, para financiar el sistema ferroviario, el carbón de Córdoba, que es de 6.000 calorías, donde hay 381 millones de toneladas a la vista, medidas, a la vista es el triple, pero hablamos de lo que esté medido, caracterizado. 381 millones, con eso financio el tren a Urabá y el paso interoceánico Urabá-Cupica, con ese carboncito puesto en la cuenca del Pacífico. Ya les he dicho, la Drummond y el Cerrejón se duplicaron las exportaciones. ¿Por qué se duplicaron?
Porque en 40 años con el calentamiento global habrá que reducir el 80% del carbón en el mundo. En 40 años con el calentamiento global habrá que reducir el 50% del gas natural en el mundo. En 40 años con el calentamiento global habrá que reducir el 30% del petróleo en el mundo. Entonces, pero todavía no podemos prender una siderúrgica a punta de paneles solares. Necesitamos todavía carbón, entonces el carbón todavía tiene juego. Lo que pasa es que en Europa ya acabaron con el carbón y no hay sino turberas. No hay sino turberas. Y entonces, ¿dónde está el carbón duro, limpio, donde las emisiones no son tan enormes como y el rendimiento lo tiene Colombia? Entonces tenemos que implementar esa. Miren pues, Santander y Cundinamarca entre los dos suman 412 millones de toneladas. Medidas. Antioquia tiene 90 medidas. Con ese carbón de Antioquia también podríamos nosotros financiar el emplazamiento del corredor férreo hasta Urabá, y con el de Córdoba complementarlo para el nuevo ferrocarril de Antioquia, que ya lo presenté acá, y para el corredor Urabá-Cupica. Las vías 4G no tienen carro, no tienen. Por ejemplo, hay una vía que va va de La Esperanza, pasa por Armero y llega a Cambao. Yo le pregunto a la gente, ¿ustedes saben dónde hay Cambao? No lo conocen ni en la casa. Sí lo he oído mencionar porque es muy sonora la palabra. Yo sí sé en dónde queda, pues al otro lado de Armero. Lo único que conozco por allá es el paso por Armero, eso todo el mundo lo sabe. Porque hay una APP vial por una carretera donde ni siquiera asustan. Por ahí no pasan los carros, es que no asustan. Porque necesitaban conseguir votos en el Tolima, financiaron esa alianza público-privada. Entonces yo estoy proponiendo aquí hacer ferrocarriles y digo, ¿con qué los pago? Ahí está el carbón. Y que digo que el problema de los trenes es que no hay carga, ahí está la carga para complementarla. Ahí está la carga de sobra. Por ejemplo, yo sé que no vamos a poder consumirnos el carbón que tenemos en Cundinamarca, porque 10 millones de toneladas al año son 3 trenes del Cerrejón por día, y 3 por 4, 12 trenes de montaña por día, y por la carrilera no me caben sino máximo 10, si es que logro hacer un diseño adecuado, porque puede que hasta 8. Tenemos carbón suficiente para hacer, entonces, con ese carbón de Cundinamarca y Boyacá, el túnel Cumandagui que les mostré ahorita bajito, a baja altura. Bueno, la otra cosa es que no les comenté es esto. Cuando uno hace un túnel vial, los túneles viales largos son de 17 kilómetros. El que yo tengo ahí es de 17 kilómetros, pues porque es un túnel para carretera y ferrocarril. Los túneles viales deben ser normalmente dobles. Un túnel ferroviario puede ser de 50 kilómetros y no necesita ser doble. Pues entonces en Caldas, como que han pensado que la vía al Magdalena es rectificando curvitas para una carretera del año 35, para que pase de 35 kilómetros por hora a 50, es que no da más, eso no da más. Traten ustedes de hacer una autopista por la carretera de Santa Bárbara, a ver si les pueden tener una vía de 80 kilómetros, es imposible. Tienen que hacer otra vía, es imposible. Eso es para que sepamos, porque así es, ¿qué hacemos pues? ¿Cierto? No se puede. Entonces, pero si en Caldas insiste, entonces hagamos un tren ferroviario, un túnel de 35, 40 kilómetros, el doble más bajito, sobre rocas que tienen autosoporte, y hacemos el tren por ahí. Pero Colombia necesita pasar la cordillera a baja altura. A baja altura, el túnel de la línea es muy alto. Es muy alto. El profesor Arroyave, que fue el que me dirigió el trabajo de grado en el posgrado de vías, él es experto en túneles, y él no podía creer que en el túnel, que en la línea estuvieran pensando en un túnel tan alto, en vez de haber hecho un túnel más bajito. Es que eso no. Y lo peor es que después le comenté una vergüenza, un túnel ferroviario al lado de la luna, al lado de la luna para pasar tractomulas cargadas. Oiga pues, usted monta una tractomula en un túnel de 9 kilómetros y la pasa al otro, y arregló el problema intermodal de Colombia porque ya tiene trenes. Ese paseíto de la tractomula
montándole 10 o 9 kilómetros en un tren, no le hace cosquillas a los costos. No le hace cosquillas a los costos. No, no podemos hacer eso. Si yo quiero bajar los costos del altiplano de Buenaventura, ponga trenes con carga suficiente y los $2.100 se vuelven 700. Y al bajar 3 veces los costos entre el altiplano y Buenaventura, al bajar 3 veces con trenes que tengan carga suficiente, las exportaciones de Cundinamarca crecen 9 veces. Y si crecen 9 veces, los camioneros tienen carga suficiente. Entonces van a ser los grandes beneficiados los camioneros de un sistema intermodal con trenes e hidrovías, porque van a funcionar de forma racional y con mayores volúmenes de carga. Así de sencillo. Doctor Gabriel, usted que ya todavía trabajando en Georgia, con el puerto de Georgia y con la Universidad de Savannah, ya con los grupos de logística y con los camioneros en Estados Unidos, ¿ha venido a pensar aquí en Antioquia en un sistema multimodal para el oriente, sí o no? Bueno, le cuento que llegó al lugar más adecuado. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros, yo sé que va a apreciar mucho ese esfuerzo empresarial de la gente de Georgia, liderada por usted con su empresa, para el oriente antioqueño, porque es un esfuerzo importante para Colombia. Señor presidente, le cuento esa buena noticia. Bien, pasemos a la siguiente, movimiento de carga. En ese mapa está en verde lo que estamos proponiendo desde la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas, en rojo lo que existe, y pueden encontrar que hay una posibilidad de cruzar la cordillera por el lado de Antioquia. Ahí ven ustedes un verde, con el tren de Magá, ya lo pasó. Germán, el paso por Antioquia no es tan alto como por Letras, ¿cierto que sí? Ya lo hemos estudiado, Germán Ramírez, ¿cierto que sí? No, recuperar el tren de Antioquia. Y entonces ya, cruzar, el problema está es aquí en el Valle de Aburrá, cómo pasar para ligarlo con el tren de Amagá, porque ahí hay otra cosa distinta, ¿cierto? Pero vamos a suponer en el peor de los casos, que tengamos un tren que llegue a Antioquia por allá, el ferrocarril de Antigua, y hacemos otro tren que salga de aquí, de Amagá y baja, que es de Medellín, de Caldas, que vaya por Amagá a Bolombolo. Entonces Antioquia, pues no, seguramente el problema va a ser la conexión, ¿sí o no? El problema va a ser la conexión de la línea férrea. Pero la conexión para ir derecho del altiplano a Urabá o a Buenaventura es por el ferrocarril cafetero que está allá en esa línea verde que hemos pintado. Bien. Hay una cosa importante para ese movimiento de cargas. En Colombia nos demoramos 15 días para exportar un contenedor en promedio. En Urabá sale en 5 días. La atención es personalizada. Ya vimos ahorita la estructura de costos, cuántos son los costos no logísticos por demora, por las actividades portuarias, es una locura, es una locura. Entonces, en esas barritas verdes que les mostré, que bajamos la mitad, la tercera parte, nosotros podríamos reducir los costos de transporte entre el 10 y el 20%, haciendo una gestión adecuada en esas plataformas logísticas como la que propone usted, Gabriel, allá. Anticipamos las agencias aduaneras y preconsolidamos la carga, y entonces si logramos exportar en 5 días y usted reduce los costos entre un 10 y un 20%, las exportaciones crecen 3 veces eso. Ese es el impacto para el oriente antioqueño con esa cosa. Pero además, si usted en el sistema logístico hace mucho más eficiente el movimiento de carga y más bajos costos, podría también reducir seguramente un 20 o un 30% los costos por modalidad, con un sistema de caminos eficientes, y entonces ya estamos hablando de un 20 a un 40% lo que reducen los costos. Por lo tanto, el oriente antioqueño estaría incrementando 3 veces, entre 60 y 120% de las exportaciones. Ese es el impacto, así es simple. A la luz de ese documento, Destrabando las Arterias para América Latina. Siguiente, 2 plataformas logísticas. Entonces, una plataforma logística no es un lugar. Los elementos que comporta, sí. La plataforma es el sistema, incorpora 3 cosas: el polígono industrial, la zona franca y el puerto multimodal. Esos 3 elementos. Por ejemplo, si yo voy a poner un polígono industrial, no es que las fábricas estén ahí pegaditas, no.
Las fábricas tienen que estar cerca donde esté la materia prima, pero sí pueden tener costos compartidos, costos logísticos compartidos. Además, el problema de las cargas de compensación. Por ejemplo, en Colombia lo que se exporta de café es lo mismo que se importa en productos agrícolas. Cuando yo necesito carga de compensación, tengo que saber saco y qué entro. Para el café, los insumos agrícolas son la carga de compensación ideal. Eso es bien fundamental para el caso del Oriente Antioqueño. Bueno, entonces, estos ¿dónde se implementan? Donde se corten los corredores logísticos. En Pereira les dieron un lote para la plataforma logística. A usted le dieron el lote para qué cosa en la plataforma logística. Es que la plataforma logística no es un lote. Es para el patio de contenedores, para el puerto multimodal o para la zona franca. ¿Para qué es la dieron? Bueno, ahí vamos a hacer los contenedores. Pero se los dieron al otro lado del río. El tren viene por acá. Y al otro lado del río está el lote. ¿Y cómo van a hacer ustedes si las grúas tienen que estar por donde está el tren? Las tractomulas sí pueden llegar ahí, pero les dieron al otro lado. Y segundo, les dieron el lote en esa zona de la Virginia. Eso es inundable. No se monta un patio de contenedores nada de eso en una zona inundable. No se debe. Tiene que ser del lado del tren para las grúas. Aún más, cada que yo haga un transborde de un contenedor a otro lado, eso equivale a 100 kilómetros de recorrido. Entonces uno tiene que evitar los transbordos hasta donde sea posible. Es fundamental. Las industrias químicas de base minera las vamos a ver más adelante. Aquí. Perdón, el siguiente. Ese de ahí. Bueno, ahí estoy viendo convoyes por el Magdalena. Dice, cuando el Magdalena y el ferrocarril de Occidente se conecten con el ferrocarril cafetero al contar con energía disponible y un transporte intermodal más económico, según el plan minero de Caldas elaborado por Gabriel Poveda Ramos, la ecorregión de Caldas podrá desarrollar industrias químicas de base minera. Según el documento Destravando las Arterias, por cada 10% vamos a tener una economía del 30%, gracias a un potencial de 210 yacimientos mineros existentes en el eje cafetero, de los cuales la mitad son del Caldas, el 64% del Quindío y el 34% de Risaralda. Entonces, de acuerdo a Poveda Ramos, entre los minerales estarían las aguas y las fraguas del oro de las explotaciones de Marmato y el oriente de Caldas. ¿Qué se puede sacar de esos sulfuros? De los desechos auríferos, ácido sulfúrico puro y zinc metálico. Son 3 plantas, van 3. Dice acá, las calizas que afloran en Nere y en Victoria, que corren todo el oriente desde el Tolima hasta Antioquia, o desde Villa María hasta Santa Bárbara y Sonsón. ¿Qué podríamos sacar? Ya les había mencionado a ustedes de las rocas calcáreas, fertilizantes, acetileno, cianamina, cloruro y cemento, 5 plantas adicionales. Bueno, también tendríamos nosotros de las arenas silíceas de Pueblo Rico y Cerro Bravo, que podríamos sacar silicato de sodio y sílice gel y carburo de silicio, y del manganeso que hay en Apía y en Viterbo, el dióxido de manganeso electrolítico, que sería el proyecto de aleaciones mineras más grandes que tuviera el eje cafetero. Con esos proyectos, ahí le mencioné 12 plantas, el Producto Interno Bruto de Caldas podría crecer, duplicarse. Es 1,2, pasaría a 2,4, con esas plantitas. Las ideas de Gabriel Poveda Ramos. Y mire lo que digo acá. Similarmente con Pescador y Tuango, duplicando la generación de Antioquia, en la ruta Urabá se debería hacer lo mismo. ¿Cuánto genera en hidroelectricidad de Antioquia? 2.3 millones de kilovatios. ¿Cuánto es Pescador y Tuango? 2.4. Duplicamos. ¿Cuánto es lo que genera Colombia en hidroelectricidad? 10 millones de kilovatios, 10 veces Chivor. ¿Cuánto participa en el PIB? El 2%. 10 millones son el 2%. Entonces Antioquia, la electricidad, en la generación, porque es que tiene usos escalonados, en la generación son 4 puntos del PIB. Y podría, entonces, otros 4 puntos del PIB. Entonces, 0.8
sería el incremento del PIB. Y si le damos valor agregado, cuando uno ve todo el sector asociado a la energía en el PIB de Antioquia, eso es como el 23% más o menos, del 23 al 26. Entonces se podría duplicar esa participación. Y yo creo que más que duplicar, porque estaríamos no para exportar, sino para volver la riqueza con otros minerales. Siguiente, el complejo portuario de Urabá. En el río León, bueno, un puerto grande vale $400 millones. $400 millones vale un megapuerto. En el río León hay uno de $536 millones. ¿Por qué vale más de 400? Porque tendrá un viaducto de 4.2 kilómetros y por lo tanto plataforma en tierra y plataforma mar. Segundo, los cementerios van a ser uno de $1.000 millones arriba en Ecoclí. Miren pues, ¿por qué eso? Porque está en la ventana de Panamá. Está en la ventana de Panamá. Entonces ya es un megapuerto. Y además está el viejo puerto de Turbo. Es el puerto más eficiente de Colombia. Ese puerto tiene una capacidad más o menos para 5 millones de toneladas y el año antepasado movió 2,5 millones de toneladas. Es decir, cuando movió 2,5 millones de toneladas, ¿por qué? Porque es el puerto de frigoríficos más grande que tiene Colombia, el que tiene Turbo. Y además la eficiencia de la atención es personalizada, usted exporta en 5. Y eso lo están haciendo sin la carretera todavía. Cuando llegue la vía al mar, el tiempo se va a reducir en 4 horas y Urabá va a ser otra cosa. Pero ¿qué tal cuando tengan el ferrocarril a Urabá? ¿Qué va a hacer este sistema portuario? Esto va a ser una locura, Eso es lo que, y ya les he dicho, Urabá es un 20% más cerquita a Bogotá que Cartagena. Así de sencillo. Ferrocarril verde e hidrovía del Atrato. Miren ese ferrocarril. Hay unos verdes, ustedes ven unos parques naturales, el de Utría y tengo otro que es el de la región del Darién. Y hay un ferrocarril, una línea roja que cruza por ese parque. Ese es el ferrocarril que encontraron el doctor Santos y el actual ministro del Transporte. Ese ferrocarril vinieron con esa idea de la China, pero es un ferrocarril, primero, desconectado de Colombia. Segundo, está cruzando por comunidades indígenas. No solamente el parque son las maticas, sino que son comunidades etnias. Que eso no los puede pasar un tren por ahí, no se debe. Eso hay que respetarlo, ¿qué hacemos pues? Entonces, en la Sociedad de Mejores Explicaciones y en la universidad buscamos una línea alterna, que es esa línea que llamo el ferrocarril verde, que me quedó muy oscuro. Es el ferrocarril verde. Ese ferrocarril pasa por Vigía del Fuerte. ¿Por qué no cruza antes el Atrato? Miren a Isla Grande, miren que el Atrato se bifurca. A partir de Isla Grande empieza la zona inundable del Atrato. Y más abajo de Río Sucio está el tapón del Darién. Ahí ni con pilotes pasan ustedes un tren, ni con pilotes. Entonces, ¿por dónde debe pasar el tren? Por la zona no inundable del Atrato, y es donde está la mayor concentración de pueblitos, ahí en Vigía del Fuerte. Y ahí lo cruzamos, y salimos, ¿a dónde? A Cupica. Y abajo está Tribugá. Ese Tribugá, está el Golfo de Tribugá, mitad es del parque y mitad no, y tiene otros problemas adicionales. Entonces no se hace. Además, la dirección de las corrientes oceánicas es hacia el noreste. Entonces, la dirección de las corrientes, en el caso de acá, es esta. Entonces, ¿dónde debe quedar el puerto? Aquí, protegido de la dirección de las corrientes. Y en roca, porque aquí esto es arena y tiene licuación y está en un parque. Aquí es Tribugá. Y además, Tribugá tampoco puede ser un megapuerto, porque si voy a unir a Tribugá con Urabá, este pedazo son 90 kilómetros más, y 90 kilómetros son el ancho de Panamá. Entonces no tiene sentido exceder un ancho de Panamá, el ferrocarril, hacer el puerto acá, hay que hacerlo aquí. ¿Y por qué no más arriba? Porque tengo el problema de cruzar el tapón del Darién y la zona inundable del Atrato. Siguiente. Y de los Andes al Amazonas. Miren ustedes las cuencas, claro que este es un mapa con escala más reducida, y esto está un poquito más ampliado, pero el Orinoco más el Amazonas
cubren más del 40% del territorio sudamericano, exactamente el 46.7%. Estas dos, y aquí estoy diciendo que cuando me vengo acá, en vez de bajar y coger este río para pasar al Huila, debo seguir con el río Meta y pasar por este lado en vez de buscar este de acá. Y cuando me vengo por acá, aquí está Manaos, en vez de dar la vuelta hasta Iquitos, me subo por el río Napo, que es este, y salgo a esta parte de Ecuador. Aquí está Puerto Coca, aquí dice Coca, Puerto Coca. Y aquí, entonces, hasta ahora hay carretera, se necesita un ferrocarril para salir a Manta. Esos son entonces esos corredores logísticos que están anunciados en esta parte de acá. Corredores logísticos para la Orinoquía y la Amazonía, vinculando las hidrovías con ferrocarriles para caer al Pacífico, que es la cuenca del futuro. Siguiente, entonces ya a modo de epílogo, digo, el plan maestro de transporte intermodal, además de persistir en el modo carretero para el flujo de carga entre el altiplano y Buenaventura, de poner a competir a lo largo del río tren, ferrocarril, carretera, al llevar el tren a lo largo del Magdalena hasta Santa Marta, debe hacer otra cosa distinta, y es desarrollar el corredor férreo del río Cauca. De implementarse el sistema intermodal, contrariamente, lo que aquí se propone es transversalizar el modo ferroviario para integrar el altiplano y el norte del valle, que son los dos centros de gravedad de generación de carga de la región andina, a la hidrovía del Magdalena y a los mares de Colombia, tanto en Buenaventura como en Urabá y Cupica. Los centros de gravedad de generación de Colombia entonces son el altiplano, para el centro del país, donde se genera el 30% de la carga y el 40% del PIB, y en el occidente colombiano es la zona de Risaralda y el norte del valle, donde se genera el 40% de la carga y el 30% del PIB. Y entonces, como los corredores logísticos valen por su cadena de valor, entonces voy del altiplano por La Dorada, no por Ibagué, caigo al eje cafetero, busco a Urabá y busco a Buenaventura, y de ese modo quedan integrados los dos centros de gravedad en el eje cafetero y el altiplano, con los mares y con la hidrovía del Magdalena. De conformidad con los fundamentos de un sistema troncal de transporte para lograr la intermodalidad, Colombia debería emplear trenes e hidrovías, buscando desarrollar un sistema troncal eficiente para el movimiento de carga. Costos 3 veces más económicos en el tren, costos 6 veces más económicos en la hidrovía. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-18 incorporó el ferrocarril cafetero que hemos presentado acá como una propuesta de la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas, bajo la tesis de que sin el concurso del sistema férreo, el beneficio de recuperar la navegación del Magdalena es inocuo. Siguiente. Y si con carga suficiente respecto al modo carretero, el tren puede reducir entre 3 y 4 veces los fletes y el modo fluvial 6 veces, esta posibilidad pasa por habilitar la locomotora minera del carbón andino, dado que sin trenes no habrá locomotora del carbón y sin carbón tampoco se podrá financiar la extensión del sistema ferroviario colombiano. Con la notable economía de un sistema intermodal donde ferrocarriles e hidrovías se articulen para salir a los mares, la región andina de Colombia podría incrementar varias veces sus exportaciones, es decir, los transportadores tendrán carga suficiente. La hidrovía del Magdalena y el corredor férreo del río Cauca, conformando corredores logísticos como soporte del sistema intermodal de carga de la región andina de Colombia, se traducirán en ventajas competitivas para constituir sendas plataformas logísticas dotadas de puertos intermodales, zonas francas y polígonos industriales, además de otras que quedarían en otras regiones de influencia. He terminado entonces por esto.